municipal escenifican en Badajoz y Elvas la reapertura de la frontera, un acto simbólico de nueva normalidad tras la crisis del coronavirus. Sin embargo, siguen apareciendo rebrotes por todo el territorio español. Hasta el momento se han registrado más de 1.100 personas contagiadas en los 51 focos que se han localizado en el país hasta el momento. Del otro lado del charco, la pandemia golpea con fuerza a Estados Unidos. Se ha hecho además con la casi totalidad del tratamiento contra el coronavirus. El Gobierno ha alcanzado un pacto con Ciudadanos. La formación naranja vota el miércoles en el Congreso a favor de las conclusiones finales de 3 de los 4 grupos de trabajo de la Comisión de Reconstrucción tras la crisis del coronavirus. De momento ya cuenta con ese respaldo de Ciudadanos y mantiene negociaciones con el PP, aunque al grupo de Pablo Casado no le ha sentado nada bien que PSOE y Podemos no quieran dar ayudas a la educación concertada. El sectarismo ideológico no se debe incorporar a las propuestas de reconstrucción después de una pandemia. Y para nosotros, limitar la libertad de elección de los padres para la educación de sus hijos es un sectarismo ideológico. Los planes de Podemos para limitar los alquileres se paralizan por el momento. El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, presentaba ayer el índice de precios del alquiler, una herramienta con la que se podrán aplicar limitaciones temporales a las subidas desorbitadas de los precios en las zonas más tensionadas. De momento queda en el aire cómo van a hacerlo. Pablo Iglesias continúa fuera del panorama político, ausente tras todas las polémicas que afectan a Podemos y que estamos conociendo en estos últimos días. Exclusiva de Voz Populi que desvela cómo a finales de 2018 Podemos habría activado una purga contra los dirigentes errejonistas instalados en el Ayuntamiento de Madrid, purga por la que Pablo Iglesias consolidó su liderazgo. 300 trabajadores de Nissan Barcelona se han trasladado hasta Cantabria para protestar contra el cierre de las plantas en Cataluña. Los empleados también han advertido a sus compañeros cántabros de que no se fíen de las promesas de la dirección de la empresa. Mañana se concentrarán enfrente de la sede del gobierno regional e intentarán tener un encuentro con el presidente Revilla. Comienza el mes de julio y lo hace con altas temperaturas. Este miércoles muchos de los termómetros de ciudades españolas alcanzan los 40 grados, una situación que va a continuar durante esta semana con alertas en varias comunidades. 7 comunidades están bajo alerta, especialmente en el área del Mediterráneo. Muy buenas noches. Hoy, 1 de julio, la Unión Europea permite la entrada, abre sus fronteras a una quincena de países terceros. De momento solo va a permitir la entrada de esos viajeros, de esos turistas que provengan de esos 15 países, ya que simplemente serán aquellos que tengan una situación epidemiológica igual o similar a España. Se permite la entrada de esos 15 países, pero entre ellos no figuran ni Estados Unidos ni Rusia, ni prácticamente toda Latinoamérica, salvo Uruguay, por no tener bajo control una pandemia que sigue en muchos de esos países en fase ascendente. Italia se ha desmarcado de este acuerdo europeo y va a imponer la cuarentena obligatoria de 2 semanas para todos los países de fuera de Schengen. La nómina de los 15 países ha sido pactada este lunes por los representantes permanentes de los Estados miembros ante la Unión Europea tras varias semanas de negociación con una recta final que se inició ya el pasado viernes. El hecho de que viajeros estadounidenses no puedan venir a España supone un profundo varapalo para el turismo, ya que son los que más se desembolsan en sus vacaciones en España. El sector turístico ve cómo las previsiones van cada vez peor, pero todavía hay esperanza. Para muchos de esos turistas que llegan a España van a imponerse a partir de ahora controles. Es algo sorprendente que publica hoy el Boletín Oficial del Estado y por el cual se van a tomar la temperatura. España realizará formularios de salud pública a los turistas antes de viajar al país para facilitar la localización de los contactos en caso de contagio y hará controles documentales, visuales y de temperatura a su llegada al país. Según una orden publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado, este tipo de formularios recoge información tal como la dirección de la estancia en España, antecedentes de viajes y cuestiones de carácter médico. Este formulario, que deberá cumplimentarse vía electrónica antes de viajar a España, se convierte en un código QR que el viajero deberá presentar en los controles sanitarios a su llegada. Así, si se detecta que un viajero puede padecer COVID-19, se le realizará una evaluación médica que consistirá en la toma de temperatura mediante termómetros sin contacto
o cámaras termográficas. De confirmarse que el viajero padece coronavirus, tras la toma de temperaturas y los controles previos, las autoridades sanitarias activarán, según recoge la orden, los protocolos establecidos para derivarlo a un centro sanitario. El aeropuerto de Barajas prosigue con su actividad y hoy mismo han reabierto la Terminal 1 con más de unos 170 vuelos programados, muy lejos de las 1000 operaciones habituales que serían normales en un mes de julio, en un día 1 de julio. Tranquilidad en Barajas, pero eso sí, mucha inseguridad de los pasajeros. Yo creía que me iban a tomar la temperatura o algo, pero no nos han hecho nada. Teníamos que entregar un papelito firmado diciendo eso, que si, dónde habíamos estado, que nos comprometíamos a quedarnos en casa si teníamos síntomas, pero es lo único. Bueno, han sido muy claros que al decirnos que si viajábamos juntos, en un principio no sabíamos que teníamos que estar separadas, pero luego ha venido la policía, nos lo ha explicado y de momento bien. Bien, todo bien, sí, todo bien, bastante tranquilidad, sí. Bastante calma. No está muy bien, creo, o al menos las personas no están haciendo lo que tienen que hacer. La distancia por ahora, aquí por ejemplo la cola, hay personas que están uno al lado de otro y esas cosas. La Terminal 1 ha vuelto a empezar a operar, pero con el recelo de la Comunidad de Madrid, que ve insuficientes las medidas que se están registrando estos días. El vicepresidente de la región, Ignacio Aguado, ha vuelto a hacer un llamamiento al Gobierno para que lleve a cabo controles mucho más exhaustivos. Con respecto a Barajas, estábamos preocupados y estamos preocupados, porque no se ha tomado ni una sola medida más de las que desde este Gobierno hemos sugerido, hemos insistido, hemos rogado al Gobierno de España que actuara de forma ágil y contundente ante una realidad que es posible que se repita, y es que Barajas vuelva a ser de nuevo un coladero del virus, y de un virus además que venga pues más agresivo que el que a día de hoy circula por nuestro país. Nos preocupa que puedan llegar nuevas cepas más virulentas, y que su principal canal de entrada sea Barajas. Las fronteras entre España y Portugal recobran la normalidad después de más de 3 meses y medio. El rey Felipe VI y el presidente de la República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, han hecho oficial la reapertura de la conocida como La Raya, un acto solemne que viene a remarcar simbólicamente que lo peor de la crisis ya ha pasado. Eso sí, tanto Portugal como España están teniendo algunos rebrotes y, de hecho, el país luso ha sido el más conservador de la Unión Europea y ha decidido retrasar hasta este miércoles la reapertura que con otros países europeos se produjo el 21 de junio, pero finalmente los dos países han decidido abrir completamente el paso de vehículos por la frontera. Se ha querido subrayar la importancia de esta vuelta a la normalidad transfronteriza con un acto doble, primero en Badajoz y luego en la localidad lusa de Elvas. En el territorio español, en la provincia, en la ciudad de Badajoz, un grupo de docentes se ha concentrado para reclamar ante el presidente del Gobierno, ante Pedro Sánchez y el rey Felipe VI, las necesidades de la escuela pública extremeña. Una protesta que se ha desarrollado por las calles del casco antiguo de la capital pacense, coincidiendo con la presencia de Su Majestad y del presidente, como decimos. En el transcurso de esta protesta, los participantes han lanzado proclamas como educación pública y de calidad, gastos reales para escuelas y hospitales o ratio de 15 por seguridad. No estaba previsto inicialmente, pero finalmente, como decimos, el presidente del Gobierno ha hecho un hueco para poder atender a los medios de comunicación y dirigir unas palabras. Como decimos, ha usado esta ceremonia de reapertura para reivindicar que esta crisis es una oportunidad para volver a ensalzar el modelo europeo. También se ha referido al reto de reconstrucción que hay por delante en España. El Gobierno de España siempre ha tendido la mano, desde el primer segundo ha pedido la unidad de todos. Siempre hemos dicho que el enemigo era el virus, que el enemigo no es ni el Gobierno de España, ni este partido, ni otro partido, que tenemos un enemigo común y que tenemos un propósito común que es precisamente el de la reconstrucción y el relanzamiento de la economía española y la preservación y la creación de empleo. Eso es lo que está haciendo el Gobierno de España precisamente en esta comisión parlamentaria. Yo aplaudo el que haya una voluntad por parte de todas las formaciones políticas de llegar a grandes acuerdos en la Unión Europea fundamental, en economía, en el ámbito social y sin duda alguna también en lo que representa el refuerzo de nuestro Sistema Nacional de Salud.
De ese modo, Pedro Sánchez ha comenzado a celebrar esos pactos a los que han llegado las fuerzas del Ejecutivo sustentadas por el Partido Socialista y por Unidas Podemos con el resto de partidos, como por ejemplo el Ciudadanos, y también esas negociaciones que están en curso con el Partido Popular, al menos en materia sanitaria, en el marco de la Comisión del Congreso para la Reconstrucción Social y Económica de España tras esta crisis derivada del coronavirus. Ciudadanos apoyará esas conclusiones de la Comisión de Reconstrucción en la Cámara Baja. El Ejecutivo ha admitido una veintena de las enmiendas de la formación naranja. De momento ya cuenta con ese respaldo de Ciudadanos y, como decimos, continúa con el diálogo con el Partido Popular para llegar a un pacto. Sin embargo, se cree que podría prosperar al menos en los ámbitos sanitario, social y europeo. No obstante, desde el Partido Popular se muestran reacios, según las palabras del propio Pablo Casado. Creo que el sectarismo ideológico no se debe incorporar a las propuestas de reconstrucción después de una pandemia. Y para nosotros, limitar la libertad de elección de los padres para la educación de sus hijos es un sectarismo ideológico que no cabe en este periodo post-COVID, pero tampoco, en nuestra opinión, programáticamente podemos aceptarlo. Por mucho que Pedro Sánchez haga fake news, el Partido Popular está apoyando al Reino de España en sus reclamaciones para los fondos de recuperación europea y también está apoyando la candidatura de personas del Gobierno de España que concurren a puestos a nivel internacional. Mientras el Partido Popular continúa hablando de tender la mano, Quim Torra en Cataluña sigue a lo suyo. Para hoy mismo, el presidente de la Generalitat había convocado una sesión monotema únicamente centrada para hablar de la situación derivada del coronavirus, pero ha vuelto a hablar del desafío separatista. Ante la pandemia, Quim Torra habla de independencia. Ens calia un estat que anés per davant, no a remolc. Ens calia un estat que fos executiu, no que ens executés les nostres competències. En resum, ens calia i ens cal un estat propi. Ens van voler residualitzar un cop més. Ens van aplicar una altra vegada l'article 55, camuflat en aquest cop d'estat d'alarma, però es van trobar amb un govern que va fer en tot moment el que creiem que havíem de fer, tinguéssim o no les competències. Y tenemos ya conexión en directo con Valentina Martínez, diputada del Partido Popular. Señora Martínez, muy buenas noches. Muy buenas noches, Salva. Bueno, lo acabamos de contar, los aeropuertos comienzan con su actividad normal, pero ¿está realmente España preparada para que vengan viajeros a España? Pues como estamos viendo, las medidas que ha puesto el Gobierno son insuficientes, ¿no? Esto da muestra, pues 5 ingresados y 32 infectados que han entrado por el aeropuerto de Barajas, con lo cual lo que nosotros pedimos desde el Partido Popular es un protocolo específico que dé seguridad a todos esos viajeros internacionales, a todos esos turistas que quieren seguir viniendo a España este verano y que nosotros estamos encantados de atender y de acoger aquí, pero queremos hacerlo con las máximas garantías de salubridad para todos, para ellos y para la población española también. Hablemos de la expulsión de la embajadora de la Unión Europea de Venezuela. ¿Está tardando demasiado Pedro Sánchez en responder ante todas las amenazas de Maduro? Está tardando muchísimo Pedro Sánchez, como se está viendo, porque estas amenazas se produjeron el domingo por la noche, estamos a miércoles y el Partido Socialista no solamente no ha dicho nada, sino que hoy no ha querido apoyar una declaración en el Congreso que presentamos ayer, el Partido Popular, que quiso impulsar, y no se ha oído al presidente Sánchez, ni siquiera a la ministra de Exteriores. Es verdad que esta tarde ha salido a decir algo que no es concreto y que en ningún caso hay una respuesta contundente por parte del Gobierno de España, que es lo que queremos. Primero, respaldar a la embajadora de la Unión Europea en esa expulsión por 11 por las 11 sanciones, de la Unión Europea que se impusieron este lunes, y esa es la reacción de Maduro. Y lo que queremos también es una reacción contundente ante la amenaza que Maduro ha hecho a nuestro embajador, acusándole gravísimamente de un golpe de Estado, de preparar un golpe de Estado desde la embajada. De ninguna de las dos cosas el Gobierno de España ha tenido una respuesta contundente.
¿Considera que el Gobierno está haciendo todo lo necesario para defender el legado hispano en Estados Unidos? ¿Qué le parece esa queja discreta de González Laya? Bueno, como su propio nombre indica, ha sido tan discreta la queja que no ha existido. Lo que nosotros creemos es que aquí hay que defender el legado de España y hay que difundir el legado de España. Hay que dar a conocer lo que España ha hecho, lo que el legado hispano ha sido para los Estados Unidos de América, que es muy bueno y que cuanto más se conozca, más se respeta. Y además pedimos también que se aleje el Gobierno y el Partido Socialista de esa extrema izquierda que lo que quiere es alentar ese tipo de provocaciones y ese tipo de actuaciones que no solamente se van a dar en el exterior, sino que ya están teniendo una cierta repercusión en el territorio nacional, y eso es muy peligroso. Ahora la cacería se dirige contra Podemos, pero el escándalo entre José Luis Ábalos y Delcy Rodríguez sigue estando ahí. Van a seguir pidiendo explicaciones desde el Partido Popular para aclarar todo este asunto. Sin lugar a dudas, vamos a pedir explicaciones hasta el final, hasta que sepamos cuál es el vínculo que tiene el Partido Socialista con la dictadura venezolana, tanto la de Chávez como la de Maduro. Y el asunto del sí es un asunto oscuro, que nosotros lo que hemos hecho es hacer escritos ante el juez para que quede clarísimo y para que no se destruyan pruebas primero y para que se reimpulse la investigación hasta saber cuáles son esos lazos que unen a este gobierno. Tenemos claro lo que unen a una parte del gobierno, que es Podemos, y queremos saber qué le pasa a la otra parte del gobierno, que es el Partido Socialista, para no impulsar con nosotros medidas como las de hoy de condena a Venezuela, de condena al régimen de Maduro contra la expulsión de la embajadora, por ejemplo. Pues Valentina Martínez, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo. Muy buenas noches. Muchas gracias a vosotros. El mapa de los brotes de coronavirus en España deja en el escenario como hay 37 brotes activos y 62 desde el inicio de la desescalada. En total, más de 1 millar de personas han resultado contagiadas en estos focos, más de 900 con la enfermedad aún activa. Preocupan sobre todo los registrados en Aragón, que ha provocado que 4 comarcas de Huesca y Zaragoza vuelvan a la fase 2, y el de un centro de acogida de Cruz Roja en Málaga, con hasta 105 positivos. El Ministerio de Sanidad ha notificado hoy 8 nuevos fallecimientos por coronavirus en España en las últimas 24 horas y 19 en los últimos 7 días, hasta un total de 28.363 desde el inicio de la pandemia. Y esta es la situación, como decimos, en España, pero en el mundo. Más de 200.000 personas han muerto a causa de esta pandemia. Preocupa sobre todo al otro lado del charco, en Estados Unidos, donde los contagios no paran de aumentar. La pandemia del nuevo coronavirus, originado en la ciudad china de Wuhan, ha registrado en las últimas 24 horas más de 156.000 casos, lo que eleva el total a más de 10,45 millones de personas contagiadas y más de 511.000 víctimas mortales en todo el mundo, según el último balance de la Universidad Johns Hopkins. Estados Unidos sigue como el país más afectado por la pandemia, con 2,63 millones de personas contagiadas y 127.410 víctimas mortales. Brasil permanece en segunda posición con un total de 1,4 millones de contagios y 59.594 fallecidos. Rusia se queda en la tercera posición con 646.929 positivos y 9.306 muertos. India, que con 1.300 millones de habitantes ha registrado en estos últimos días algunos de los peores datos desde el inicio de la pandemia, supera ya los 585.481 positivos y los 17.400 fallecidos. Por su parte, el Reino Unido acumula más de 314.160 casos, con más de 43.815 víctimas mortales. Perú, el país más afectado de América Latina, suma 285.213 positivos y unos 9.677 decesos, por encima de Chile, que ha registrado más de 279.393 contagiados y más de 5.688 fallecidos. Todos estos países han superado ya a España y a Italia.
La situación en Estados Unidos es inquietante y el gobierno de Donald Trump ha anunciado hoy mismo un acuerdo por el cual se van a hacer con casi la totalidad del tratamiento para el coronavirus. Un pacto para garantizar que los estadounidenses tengan acceso al primer tratamiento terapéutico autorizado para el COVID-19. Este tratamiento ya se venía usando porque el pasado mes de mayo se aprobó para su uso para enfermos de coronavirus y los hospitales lo han estado usando gracias a las dosis que habían sido donadas por el laboratorio. Sin embargo, a partir de este mes ya se empezará a cobrar por el medicamento unos $390 por vial. El gobierno de Trump ha llegado a un pacto con este laboratorio para hacerse con el tratamiento, quedando disponible de este modo tan solo un 10% de la producción para el resto de los países en los próximos 2 meses. El presidente ha asegurado más de 500.000 tratamientos del medicamento de Remdesivir para hospitales estadounidenses hasta septiembre. Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para aprender más sobre las terapias que salvan vidas contra el COVID-19 y asegurar el acceso a esas opciones para el pueblo estadounidense. Y tenemos ya conexión en directo con Jessica Zorogastúa, directora de Madrid 365. Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Contáis hoy que a partir del viernes Madrid va a permitir la apertura de esos locales de copas y también de discotecas. Efectivamente, yo creo que en la apertura económica que quiere hacer Madrid, lo que es todos los locales de ocio, pues son un tema muy importante para Madrid, y aunque estaba previsto que se abrieran a partir del lunes 6, se van a abrir este viernes con el 40% de aforo y permitiendo que las terrazas de estas discotecas tengan el 80% de aforo, lo cual supone para todo lo que es los empresarios del ocio nocturno un gran alivio, porque llevan meses cerrados y han estado reclamando esta apertura durante varias semanas, ¿no? Hoy ha vuelto a la Terminal 1 el ir y venir de pasajeros, pero muchos de ellos han denunciado que no hay las medidas de seguridad y de prevención suficientes. Sí, desde Madrid 365 llevamos tratando este tema desde hace más de 2 semanas. Realmente vemos que el aeropuerto de Barajas no cuenta realmente con todas las medidas que deberían pedir, ni siquiera PCRs aleatorias, ni PCRs en origen, como se ha solicitado por la Comunidad de Madrid, ni con un SMS que permita a todos los pasajeros que llegan a Barajas, que son muchos miles de personas que cada año se entran por la principal frontera de España, que es el aeropuerto de Barajas, ¿no? Entonces, esto preocupa porque, como bien se ha dicho en este telediario, realmente está habiendo rebrotes en todas las comunidades autónomas, prácticamente 14, y Madrid, afortunadamente, es una de las comunidades que todavía no ha tenido ningún rebrote, ¿no? Y ya nos llama la atención a nosotros particularmente que aerolíneas como Iberia, por ejemplo, vayan a hacer un control más exhaustivo de las personas que viajen a través de esa aerolínea, porque van a solicitar a todos los pasajeros que acepten una declaración de salud al embarcar. Es decir, tienen que firmar que realmente no tienen la enfermedad, no tienen síntomas y no han estado en contacto con nadie que tenga síntomas de coronavirus para poder embarcar. Y a pesar de que realmente la demanda es escasa, ya Iberia y las aerolíneas se están preparando, haciendo muchas más acciones las que estamos haciendo realmente dentro del propio aeropuerto de Barajas. A falta de medidas del gobierno, Iberia sí que va a tomar cartas en el asunto. Efectivamente, Iberia lo que quiere hacer es prevenir que dentro de sus aerolíneas pues, pase esto. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros en directo. Muy buenas noches. Buenas noches. Y seguimos con más noticias del día porque Podemos estos días está en el ojo del huracán. El caso Dina estaría destapando años y años de cloacas internas en la formación morada. Hoy el diario El Independiente publica el documento con el que Podemos fue avisado de la relación de su abogada con el fiscal del caso. El Independiente ha accedido a ese burofax que envió el letrado expulsado de Podemos al secretario de organización, Alberto Rodríguez, afirmando que Marta Flor Núñez antepone sus relaciones íntimas con el fiscal a su propio trabajo. No es el único escándalo que salpica en estos días a Podemos. También hay un audio que hoy ha publicado Libertad Digital en el que se pone de manifiesto cómo Pablo Iglesias habría mantenido una relación personal con Dina, algo por lo que llevaría a que ella estuviese destapando ciertas polémicas. Más medios de comunicación me dicen, oye, hay una señora
que ha tenido una relación sentimental con el señor Iglesias, que le había prometido que se iba a casar con ella y tal, etcétera, etcétera, cosa que tal. Entonces está muy despechado y le está dando una copia de su teléfono y tal, no, para que vean que es un machista, que no sé qué, que tal, que igual, no sé qué. Y oye, a lo mejor puede haber alguna relación que tenga interés policial, o no sé, ni hay obviamente ningún robo de ese teléfono, ni nadie me encarga que se robe nada, y insisto, los investigadores del CNI que les pasan los informes a los de asuntos internos y que los asuntos internos se los pasan a ustedes, saben perfectamente todo esto como ha sido, porque está totalmente documentado en notas informativas, en tal, en las entrevistas que ellos grababan en algunas ocasiones, a no ser que las hayan manipulado también, etcétera, etcétera. Entonces, por lo tanto, difícilmente es explicable que ahora se diga que se haga una piedra secreta para ver quién encargó el robo de ese teléfono. Es muy fuerte. No hay tiempo para más, les dejamos ahora con la inmensa minoría. Gracias por acompañarnos y muy buenas noches.